Bienvenida al episodio 18 de la tercera temporada de Filósofo Digital. Gracias por estar aquí, gracias por el honor que nos das aquí en Filósofo Digital de tener a la última princesa inca. Imaginen qué honor, o sea, tener por primera vez a nosotros aquí en este episodio, en este humilde podcast que creamos como altar del descubrir, del viajar, del experimentar, del ser vulnerables, del decir no sé para que pueda entrar el conocimiento, esa famosa vaciar la taza. Eso es algo del Filósofo Digital y de lo que ha sido esta experiencia, que ya estamos en el episodio 18 de la tercera temporada, muy felices, porque cada vez nuestros invitados se hacen más interesantes como tú. Bienvenida. Wow, muchísimas gracias por abrirme este espacio. Por primera vez hay algo que me impactó. Estoy con dolor de cabeza de la alegría, de la felicidad por haberme dado las respuestas. Tu invitada o tu socia o tu jefa, no sé cómo puedo. Es mi co-host. Todavía no sé si es mi jefa, pero es mi co-host. Estoy súper maravillada y saber, como dicen, que entrevistas a una princesa, la última princesa inca de Lampa, Puno, Perú, para el mundo, para los que no sepan de dónde yo vengo y a dónde quiero llegar como princesa. Y me encantó, estoy lista para las preguntas. Es mi primera vez, me siento como si ya lo hubiera hecho 1000 veces, porque, wow, te suelta. Eres muy buena haciendo esto. Porque antes de que empezáramos a grabar este episodio, ella me aceptara esta invitación express, porque de verdad fue express. Le dije, ¿quieres grabar? ¿Podemos grabar? Y ella me dijo, sí, claro. Y rápidamente ella estaba grabando contenido para su empresa, para lo que hace, muy lindo, para todo lo que viene también, todo lo que viene por ahí, que son una cantidad de sorpresas muy lindas que vamos a hablar aquí. Pero estaba observándote como comunicas, y tú sabes qué es lo importante. Yo no soy comunicador, yo no sé, de pronto soy un experto en esto, pero he aprendido en este corto tiempo que tengo en Filósofo Digital, que cuando uno habla del alma, como tú, cuando uno abre el corazón, como tú, todo fluye. Así que así va a ser este episodio. Bueno, tenemos a Nofera escuchando en pasivo y hoy vamos a hablar de algo muy importante que se llama la sonrisa. ¿Te gustaría que le pusiéramos este nombre a este episodio? Ese nombre. Perfecto. ¿Sí? La sonrisa. Pero no solo es la sonrisa, es el poder que tiene la sonrisa. Ese poder místico, mágico, que no solo conecta con emociones, sino conecta con un estado espiritual o con un ser superior que hace que cualquier cosa se vuelva algo más lindo. Así como alquimia pura. Cuéntame un poco de la sonrisa y después les voy a contar por qué este episodio se llama así y porque ella no solo es la princesa, la última princesa inca, sino para mí es una gran embajadora de la sonrisa. Ay, gracias. Aunque me gustaría ponerme las carillas para la sonrisa, ¿no? Esto no se debió decir en vivo, pero todo puede pasar en vivo. Pero sí, porque es importante sonreír, porque cambias vidas, cambias actitudes, cambias caracteres, cambias amarguras, cambias todo con una sonrisa. Mucha gente dice lo mismo, pero del decir al hacer es, sí, buenos días, no. Que tu sonrisa sea genuina, que tu sonrisa sea única, que tu sonrisa sea efecto multiplicador. No es decir, como le decía antes, buenos días, a decir, buenos días con alegría. A esa sonrisa o esa palabra, ponle un extra más, dale un poquito más. Y qué bonito es de que fluya lo natural. Yo no soy, como digo una vez más, y si me equivoco o me sancionan una vez más, digo, no soy de cámaras, pero qué importante es fluir desde tu yo profundo, desde tu ego profundo, tú, que fluyas y que todo salga, ¿no? Me parece maravilloso. Y no dejes una vez más de sonreír y vivir un día a la vez. Me encanta. Mira, yo creo que ese es tu mantra, ese es tu gran mantra. No dejes de sonreír nunca, un día a la vez. Un día. Creo que ese es tu mantra. Y bueno, vamos a ver qué tiene Nofera, porque se ha vuelto experta en mantras, ¿no? Y aquí hay muchas sorpresas en este programa que van a pasar hoy. Y te vas a ir enterando. Pero cuando tú hablabas de la sonrisa en tu entrevista, en tu propia entrevista, me conectaste con algo. Y es que, es verdad, hay que ponerle frases adicionales a la sonrisa, pero más que frases, es una emoción. Creo que si nosotros pudiéramos ahora determinar cuántos tipos de sonrisa hay,
desde el punto de vista emocional, pues hay una sonrisa que es la sonrisa que solamente es de afuera, que solamente es un gesto, un movimiento de los músculos de la cara, ¿no? Y después podría haber otra, que es una sonrisa, así como cuando tú recuerdas algo que te hace por unos segundos recordar un momento bonito y te sonríes, pero ya, se acaba. Pero hay otra sonrisa como la que acabas de hacer que se mantiene, que viene de adentro, que da dolores de cabeza. Y que se acompaña con una emoción, con un sentimiento y que luego obliga a todos los demás músculos de la cara, a todos los demás músculos del cuerpo, a todos los demás átomos del cuerpo, a alinearse a esa sonrisa. Esa creo que es la que se transmite. ¿Tú qué opinas? Yo creo que no te debería de dar la contraria porque yo me siento así con esa adrenalina que te dije que hasta la cabeza me duele porque la emoción es única, el sentimiento es único, la sonrisa es única. Quisiera una vez más, digo, tener la sonrisa llena de carillas para sonreír mejor, ¿no? Pero wow, se transmite lo que uno lleva adentro, lo que uno siente, lo que uno fluye, ¿no? Y eso es lo bonito, sonreír. Me encanta, me encanta. Cuando la sonrisa viene de adentro, exacto, creo que tiene un poder increíble. Ariela, hablemos de los incas. Esa espectacular, mística, sabia y ancestral civilización que dejó, creo que muchas más preguntas que respuestas, pero que al mismo tiempo ha generado la curiosidad de tantos. Te voy a ser sincero, no sé mucho de los incas, no he tenido la oportunidad de ir a tu bella, porque aparte tú eres del lago. Del lago navegable más alto del mundo, el lago Titicaca. La mitad pertenece al lado boliviano y la otra mitad de mayoría pertenece a mi país, Lampa, Puno, Perú. Wow. Y entonces, ese lago era muy importante para los incas, ¿verdad? Claro. Para los incas antiguos, supuesto, clásicos. ¿Sí? Ahí dice la leyenda que de ahí, de las aguas profundas del lago Titicaca, salieron los primeros incas de esas Mama Oglio, Manco Cápac y Mama Oglio. Resurgieron del lago, según la leyenda inca, ¿no? Porque hay varias leyendas incas en el Perú. No estamos igual que en el Cusco, no estamos igual que los incas o los nativos de Huancayo, Huancavelica, de esas otras localidades. De mi pueblo, de donde soy yo, de Lampa, pues somos más incas que como la historia lo dice, ¿no? Del lago profundo, Manco Cápac y Mama Oglio, y que en esos años fueron virreyes, fueron reyes y todo eso, según las leyendas. Manco Cápac. Manco Cápac y Mama Oglio. Mama Oglio. Mama Oglio. Yo soy peruana y yo hablo no perfecto el idioma quechua, pero nosotros los puneños tenemos el idioma quechua como parte, como idioma, ¿no? Entonces, el quechua era el idioma también de los antiguos incas. Por eso es que se llamaban, las pronunciaciones son muy marcadas, por decir, no es igual decir Manco Cápac y Mama Oglio. En mi pueblo decimos Manco Cápac con K y Mama Oglio, ¿no? O sea, la pronunciación es totalmente diferente porque vienen de los incas. Entonces, ellos dos fueron los primeros. Según la leyenda. Según la leyenda. Exactamente. Y ellos empezaron a formar esta civilización. Las civilizaciones para hacer en el Tahuantinsuyo, en el Collasuyo, las diferentes regiones ya del Perú. Y ¿nos podrías contar un poco de esa historia? Se oye muy interesante. Algo de esa historia, pequeñito. Bueno, ¿cómo es la historia? ¿Cómo salen los incas? Antes no había la comunicación, no habían los correos, no había las personas tan inteligentes en la cibernética, ¿no? Antes una carta se tenía que llevar de un pueblo a otro pueblo mediante los incas, mediante los chasquis, y las cartas no eran escritas para evitar de que, por ejemplo, cogiera otro, por decir, alguien infiltrado de otra cultura que descifrara lo que están llevando. Ellos llevaban en lo que son los quipus. Son una forma, los que saben y los que saben de historia peruana, los quipus son unas tiras de hilos amarrados con nudos, y cada nudo significaba una letra o una palabra.
Wow. ¿no? Y es así como iban descifrando los chasquis, la correspondencia que llegaba de una ciudad a otra ciudad. ¿Y los chasquis qué eran? Los chasquis eran los mensajeros que todo lo hacían corriendo. Corrían, ¿sí? Corriendo, sí. Algo le vi en un documental que todavía hay algunas aldeas, o sea, en el Cusco todavía hay que corren, ¿no? corren, sí, porque por decir, de Aguas Calientes para llegar a Machu Picchu hacen la similitud de lo que antes hacían los incas, ¿no? Ahí todavía se mantiene ciertas costumbres, pero estudiar lo que es el incanato es lo más lindo que hay, ¿no? O sea, yo no soy estudiadora, no estudio, lo único que tengo en mi mente es lo que yo estudié cuando era joven, adolescente, ¿no? En los tiempos de colegio. Pero si el público quisiera integrarse más en lo que es la cultura, saber más, hay mucha historia, mucha historia. Sí. Sí. Y los incas, el incanato, entonces el incanato es como la ciencia de estudiar esa cultura. Los incas es como decir los linajes, ¿no? Por decir aquí decimos, sin menospreciar las culturas, el blanco, el moreno, como dicen los chinos de otra cultura, la cultura asiática, ¿no? Igual en el Perú se diferenciaban por ese tipo de denominaciones, ¿no? Incas, collas, diferentes denominaciones que ellos ponían. Y para ti, la cultura inca fue bastante emblemática en tu crecimiento, en tu formación. O sea, tus padres te enseñaron tradiciones, comida, gastronomía. Sí. Que nosotros como familia todavía hacemos ese ritual, valga sin ofensas de ninguna clase, todavía como familia nosotros somos una familia numerosa, 18 hermanos, padre y madre que vivieron longevos hacemos lo que es el pago a la tierra y sacrificamos a algunos animales para hacer el pago a la tierra con el sacrificio de los animales, ¿no? Pero no se los comen. Sí. Hacemos el sacrificio, por decir, le sacan el corazón y ese corazón ve la persona, el preparador de ese ritual tiene que saber leer, descifrar el corazón del animal. Sacan vivo el corazón y descifran que si ese año va a haber mayor parición, se pueda tener mayores ganancias en lo que uno hace, en los negocios, en la caza, en la pesca, en lo que haya, ¿no? De acuerdo al animal. Es un ritual bien fuerte, pero tiene que uno saber, ¿no? Saber. Es parte de una cultura, ¿no? Es una cultura, exactamente. Y tú sabes que en todas estas civilizaciones ancestrales y tan increíbles y tan místicas, siempre se ve la conexión con la naturaleza. Como que si supieran conectarse y hablaran un lenguaje que para nosotros, pues lamentablemente cada vez estamos más desconectados de la naturaleza. Es que se ha perdido. Ahora la naturaleza, ya lo verde ya no es verde natural, todo es artificial. Y antes nuestros ancestros, si te dolía la muela, tenían el medicamento adecuado para la muela. Los partos eran partos sin dolor. Y eran hojas, era planta, era planta, la propia naturaleza ayudándote a curarte. Los partos antes no habían doctores, no habían médicos, era la partera del pueblo, hacía dar a luz y te decía, muévete así para que no te duela, y eran conocimientos que ellos, por eso digo, no, el legado hay que dejarlo escrito. Por eso es que a veces los médicos sacaron descifraron por qué antes las mujeres al momento de parir no tenían dolor y parían plop, plop. ¿Por qué? Porque las preparaban psicológicamente, las preparaban con las hierbas naturales, las preparaban con cierto tipo de ejercicios, o sea, no necesitaban tanta informática para saber cómo resolver ciertos problemas en el tiempo de los incas. Mira, la última princesa inca está civilizada, vive en los Estados Unidos, es empresaria, es activista comunitaria, tiene una cantidad de ideas y de proyectos muy bonitos, pero hay una parte de esa princesa inca que quiere anhela regresar a sus orígenes. Sí, yo quisiera correr como corrían antes los niños sin zapatos, tocar, palpar lo que es
esa cultura, comer en un plato de barro, donde no haya un plato plástico, una cuchara, donde pues te conectes, de que eran movimientos, eran miradas, que tú te conectabas con ese ser más supremo, ¿no? El miedo, la conexión, el compartir, ¿no? Algún día, sí, yo siempre digo, yo nací en el año equivocado, debí haber nacido en esos tiempos del principado, del reinado, de los incas, ¿no? Que es muy bonito, ¿no? Y yo exhorto al mundo, a la sociedad, de que investigue más. Yo no soy maestra en esto, pero sí es bonito aprender. ¿Pesa tu legado? O sea, pesa ese legado de ser la última princesa inca de tu área, ¿no? Porque eran como, no sé si decirlo, tribus, no eran tribus, eran como... Se puede decir como tribus porque éramos separados, ¿no? La costa tenía otro tipo de vivencia, la sierra otro y la selva otro. Eran tribus prácticamente, igual que aquí en Estados Unidos, los Miccosukee, las tribus que habían, ¿no? Es igual, todo eso no ha cambiado, sino que la gente se quiere desconectar de lo que son pues sus raíces, ¿no? Yo soy muy regionalista. A donde voy, no sé si en esta premiación me vistes con un mantón. Sí, te vi con tu mantón. Estuvimos el sábado pasado en Mujeres que Trascienden. Vamos a mandarle un beso a la doctora Sonia Valdés, que todos la adoramos, y nos invitó, nos hizo formar parte a todos de ese hermoso evento, Mujeres que Trascienden. Ahí nos volvimos a ver. Ya nos conocíamos, pero nos volvíamos a ver. Y me encantó que tenías tu emblema, tu estandarte de tu país. Lo llevas muy alto. Sí, siempre yo. Y quisiera que todos los sueños y las locuras grandes que tengo, porque siempre digo, yo no tengo una idea, tengo una ideota. Me encanta. Ideota, sí. Se den, pues, ¿no? Y ahí ojalá pueda marcar la diferencia. De repente, los grandes millonarios con descubrimientos de la robótica, Tesla, están marcando la diferencia, pero yo de repente al retroceder marque una diferencia que es que es diferente, valga la redundancia, ¿no? Yo pienso que todos tenemos una conexión con la naturaleza, así la queramos ignorar, y de una o de otra forma la naturaleza nos llama constantemente, simplemente que no le paramos, no le atendamos, le mandamos la llamada a la contestadora. Uh-huh. Pero una princesa inca que tiene esa dualidad en tu vida, tú sientes que tu llamado por la naturaleza es más fuerte. ¿Cómo haces para trabajar con él? ¿Cómo haces para lograr ese equilibrio entre la civilización y ese llamado, esa conexión? De no olvidarme lo que siempre digo: Amazúa, Amayuya y Amaqueya. Me encanta. ¿Puedes repetirlo otra vez? Amazúa, traducido en español, no robar. Amazúa. Amayuya, traducido en español, no mentir. Amayuya. Amayuya. Ok. Y Amaqueya, no ser haragán, no ser ocioso. Sí, nosotros decimos entonces, flojos. Ya, esos 3 principios básicos de nuestros incas deberían de rescatarse para todo lo que uno haga en el mundo mundial. Ya, bueno, vamos a repetirlos, vamos a ver si me los aprendo. Amazúa. Amazúa, no robar. No robar. Amayuya. Amayuya, no mentir. No mentir, Amayuya. Y Amaquea. Keya. Amaqueya. No ser ocioso. No ser ocioso. Ajá. Ajá, me encanta. Entonces, claro, son grandes principios, grandes mantras, porque hacen que una persona evolucione constantemente. Exacto. Y de eso se trata. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en tu tierra? Estuve en carnavales. No, miento. Estuve en unas fiestas patronales de mi pueblo donde te conectas, ¿no? Yo, como digo, soy católica y me gusta repetir y que respeten mi ideología, no sé, mi religión. Soy católica y respeto todas las religiones, pero yo me siento identificada cuando voy a mi pueblo, cuando comparto con la gente que me vio nacer, ver bajar a una virgen de un lugar, a la Madre de Jesús, ¿no? Y que haya esa conexión donde la espiritualidad te llegue a sacar ciertos pecados, ¿no? De la carne que salen, y tú te conectas con eso, que Dios, la Virgen, María, el pueblo, las costumbres, te conectas y dices, pues hay que seguir viajando, hay que seguir haciendo. Pero qué interesante está eso. Tú eres la última princesa inca. Estás trabajando por llevar tu cultura,
que la gente la conozca, por darle honor, rendirle honor a tus ancestros. Y eres católica. ¿Cómo manejas esa dualidad? Porque los dioses o la filosofía de vida de tus ancestros no es la misma filosofía de vida que ahora mantienes. ¿Has podido conseguir un equilibrio entre ambas? O sea, Jesucristo, la Virgen María y, por ejemplo, ¿cómo funcionaba el sistema de creencias de Pachamama, Santa Tierra. Wow, Pachamama. Era diferente. Ellos creían en la tierra, creían en los apus. Apus. ¿Quiénes son los apus? El universo, las estrellas, la tierra, el sol, apus. La luna. Esos son los apus. Okay. El sol, la luna, las estrellas. Ellos hablaban con la luna, las estrellas. Esos son los apus. Para ellos era no cómo veían el tiempo. Por sus apus, el sol se posicionaba de una forma diferente a las 12 del día que la luna a las 12 de la noche. O sea, las conexiones, ¿no?, del universo y del mantra y del... ¿Y has podido conseguir un equilibrio entre las dos? ¿Entre el catolicismo y esas tradiciones? Sí, porque creo que tú haces lo que tú presientes y lo que siempre alguien muy importante en mi vida me decía, ¿no?, de que Ariela, haz lo que tu corazón te dicte y el corazón no se equivoca. Al igual que me decía mi madre, hija, si tú sientes miedo en hacer algo, no lo hagas, porque Papá Dios te está protegiendo de algo, ¿no? Y es así. Pero tú puedes hablar con Cristo y también con Pachamama. No tanto con los ancestros, pero respeto lo que todavía mis hermanos hacen, ¿no? Yo le tengo miedo todavía, esa barrera del ser humano al miedo, cuando hacen ciertos rituales me da miedo. Es igual cuando voy a una iglesia cristiana y se empiezan a desmayar, me da miedo. Cuando voy a algún lugar por decir, y que vea una manifestación fea hacia mis ojos, me da miedo. Por eso es que quiero cuidar mi corazón. Claro. No quiero dejar entrar nada a mi mente primero y luego a mi corazón para no sentir ese miedo y eres tener el católica equilibrio. por tus padres. Por mis padres. Sí, por tus padres, que te criaron católica. Sí. Pero hay unos hermanos tuyos, como escucho, me imagino, que no todavía, son católicos. todavía se conectaron con sus raíces. Exactamente, y se conectaron con ellos. Y tengo mucha familia porque al ser 18 hermanos, todos los hermanos tuvieron hijos, 5, 6, 4, 3. Esos hijos tuvieron sus hijos y de sus hijos, sus hijos. Somos ya quinta generación en mi familia y ya cambia, ¿no? No pueden denominarse testigos de Jehová, como lo quieran tratar, cristianos o creyentes en la tierra, en el Pachamama. ¿Y cómo son esas reuniones familiares de tantas distintas filosofías de vida? Porque las religiones son filosofías de vida, son formas de ver la vida. ¿Cómo son esas reuniones familiares? ¿Tratan de evitar el tema? No. ¿No? Respeto. Qué bonito. Respeto. Lo primero. Nadie está tratando de convertir a nadie. No. Por decir, yo como católica hago la señal de la cruz. El cristiano que está al lado mío respeta. Qué bueno. Y el que cree en el Apu y en la Pachamama respeta. Y no hay ese conflicto. Mira, y aunque no sean tu filosofía de vida, para la princesa inca, la última princesa inca, la Pachamama existe. Claro que sí. Sí. Claro. Claro, si no hubiera salido de las profundidades del lago esa historia. Y como tú dijiste, vienen muchas otras historias. Se está cocinando en olla a presión. Muy buena. Muchas cosas bonitas. Y ojalá pues sea esta la plataforma que me das la oportunidad de ser. Me está sacando el yo interno que tengo. Eres la primera... Bueno, no, discúlpame, no eres la primera princesa, pero eres la primera princesa inca, porque la primera princesa es mi hija. Es la primera princesa aquí en el programa, pero la segunda princesa y la única inca que he tenido aquí en el programa, que hemos tenido el honor, Nofera y yo, de tener aquí, eres tú. Ahora, yo quiero contarte algo. Yo sí, tuve una época de mi vida en donde yo fui criado católico. Pero el catolicismo no me convenció, no me dio muchas respuestas. Y empecé a buscarlas. Pero hubo una época en la que hice un viaje a México. Primero a las pirámides de los aztecas. Wow. Ay, eso es... Y a toda la cultura azteca. Y me enamoré de la cultura azteca. Sí. Porque cuando yo consigo algún conocimiento que no manejo y empiezo a profundizar en él,
wow, se abre como que un nuevo mundo. Cuando fui al Museo de Antropología de México, increíble. Hubo una historia que marcó para mí ese viaje hacia los aztecas, ¿no? Y fue el hecho de que ya me va a venir el nombre. No me viene. Unas ruinas metidas en la ciudad de México, en donde pues también pasó una manifestación donde murió muchas personas, pero en las ruinas tenían unos cuadrados, ¿no? Y estos cuadrados tenían como una forma, o sea, era el cuadrado que iba como en espiral entrando, y resulta que era un lugar de rituales de los aztecas, donde los guerreros se cortaban y sangraban y tenían que recorrer, y la sangre iba recorriendo, y solo los que aguantaban, cierto, porque sabes que ellos eran muy fuertes, guerreros, solo los que aguantaban. Pero la historia es que está toda esta ruina, pero al final, con las mismas piedras de las ruinas, está construida una iglesia católica, que se veía muy extraño, porque, ¿sabes? Tienen las ruinas aztecas y una iglesia católica construida con esas mismas piedras. Cuando estamos en el tour, ¿no? Y nos están explicando, cuando entro a la iglesia, siento una de las energías más pesadas que he sentido en mi vida. Es más, te la estoy contando y la estoy sintiendo ahora. Sí. Una energía, pero de verdad que yo no quería entrar. Y yo nunca he tenido problemas con las iglesias, pero no he querido entrar. Wow. Pero cuando entramos a la iglesia, claro, tenía que entrar, ¿no? Era parte del viaje. Y cuando entramos a la iglesia, hay una pintura arriba, un mural de un caballo, Hernán Cortés y Jesucristo en el caballo. Entonces empieza en ese momento el guía a hablar de lo que pasó ahí. Y ese lugar era histórico porque se llamaba Montezuma, hizo una tregua porque Cortés no podía entrar en la ciudad, porque los aztecas eran unos grandes guerreros. Y decidieron hacer una tregua para entrenar a los muertos, etc. Hicieron una reunión ahí en ese lugar antes de que fuera iglesia. En ese lugar era un templo azteca. Hicieron una reunión y se conocieron Montezuma y Hernán Cortés. Y en ese momento, Hernán Cortés le dio la oportunidad a Montezuma de transformarse al catolicismo. Y le contó de Cristo y le contó de la Virgen María, de todo este proceso. Cosa que Montezuma escuchó, según el guía, según la historia que contó el guía, escuchó con atención, y cuando terminó dijo: tú me estás pidiendo a mí que yo deje de creer en mi sol que me da luz, en mi tierra que me da, en el agua que me da, y tal, y lo cambie por tu Dios que lo mataron ustedes mismos, y ahora como tienen la culpa de que lo mataron, quieren que todo el mundo se transforme. Claro, ¿qué pasaba? En ese momento Hernán Cortés no respetó la tregua, y los aztecas sí, y pudo atacar y entrar a la ciudad mientras pasaba esa reunión y mientras ellos sí respetaron la tregua. Obviamente Hernán Cortés ganó esa batalla, entró por la puerta donde estaba uno de los hijos de Montezuma, que era la más importante, y hay otra historia ahí, y ahí lo hizo. Pero al ganar, Hernán Cortés, tumban el templo, construyen la iglesia, y luego llevaban a todos los aztecas a arrodillarse ante Cristo, que por supuesto tenía Hernán Cortés ahí en un caballo. Eran Cristo y Hernán Cortés ahí en un caballo. Y cuando no lo hacían, cuando no se convertían, les hacían un corte detrás de la rodilla para que se arrodillaran. Y los mataban. Entonces, cuando él cuenta eso, cuenta mi energía hacia eso. Y esta historia no es muy bonita, pero lo que cuento aquí es que como a veces el poder, la historia la cuenta quien gana, el poderoso, pero al final se pierde mucha cultura. ¿Y por qué? ¿Y por qué hay que escoger? O sea, la historia de Cristo, contada de mil maneras, tiene su crédito. Sí, no, exacto, pero también la historia de cultura y de los aztecas como los tuyos incas. Y claro, también después ahí hice un viaje a la parte de Yucatán y me enamoré de la cultura maya. Fui a Chichén Itzá. Wow, eso fue un viaje que me cambió la vida. Entonces, claro, yo cuando viajo leo mucho. Yo creo que es uno de los lugares donde más leo. Me compro un libro y leo. ¿A dónde? Leo a donde voy. Claro. Me conseguí en el avión uno que se llamaba El Testamento Maya, un libro así de este tamaño, que lo disfruté increíblemente.
Y que después de ver todo lo que vi en Chichén Itzá y todo lo que vi con los aztecas, el Museo de Antropología, donde los cráneos estaban estirados así Sí. y parecían como extraterrestres, y una cantidad de cosas y una cantidad de objetos raros que cuando un amigo mío que vino aquí dijo, cuando los arqueólogos consiguen un objeto raro, que no saben qué es, le dicen que es un objeto religioso, para no investigar mucho, un objeto religioso. Pero había unos objetos muy raros, con unas formas muy parecidas y similares a las que a aparatos que ahora tenemos. Pero en fin, Wow. cuando llego a los mayas, aquí es donde viene la parte importante. Disculpa que me ponga tan largo. Solo estoy compartiendo una historia contigo y quiero a ver si tú me puedes ayudar. Interesante, es que saber de costumbres y de raíces diferentes es wow. Si tú me puedes ayudar aquí. En ese libro descubro las líneas de Nazca, Perú. No sabían que existían. Ujú. Y me llenaron de una curiosidad increíble. Fui a Google Maps. Son así de anchas y no se ve por ahí. Que no pero se ven. Impresionante. Ujú. Y descubrí algo. Los mayas con los aztecas tenían miles de años de diferencia. Oh, O cientos de años de diferencia. No estaban en el mismo tiempo. Ujú. Claro, las grandes civilizaciones que construyeron los templos, que todos abandonaron, desaparecieron. Pasó lo mismo con los incas, ¿no? sí. Se fueron, claro, después quedó el pueblo y con algunas de las costumbres, pero esos sabios que leían las estrellas, que tenían un conocimiento y una tecnología increíble, nadie sabe qué pasó, desaparecieron. Y la historia es igual en todas las filosofías las civilizaciones, Mesopotamia y todas las... Sí, sí, todos todas desaparecieron, pero la cuestión es que me llamó mucho la atención que los mayas tenían a Kukulcán. Kukulcán es la serpiente que baja cuando el solsticio de verano, en la sombra hace que una serpiente baje en Chichén Itzá, en la pirámide. ¿sí? Espectacular. Wow. Búscalo en internet, espectacular. Ok, Qué interesante. pero los aztecas tenían ya me va a venir el nombre. Y eran unos dioses muy parecidos. Según el testamento maya, eran blancos, caucásicos. Ese dios era blanco, caucásico, con una chiva blanca. Según ese libro. Y luego, ahí es donde viene la parte de los incas. Estaba Baricocha. Baricoche o Baricocha. ¿De dónde es? ¿De qué? Inca. Inca, de ¿Sí? Perú. De Perú. Que, claro, Huiracocha. ¿cómo se llama? Huiracocha. Huiracocha. Ajá. Que era Huiracocha. uno de los dioses, que incluso parece que tiene una estatua dentro de Machu Picchu. Varias ahí, Huiracocha. Hay muchos. Y es caucásico, o sea, es blanco con chiva. Según el autor del Testamento Maya, de los primer libro y del segundo, era la misma descripción. Kukulcán, Ajá. Oh, sí. Quetzalcóatl de los aztecas, Repitiéndose las de historias. los aztecas, pero la misma descripción del dios, la misma descripción física. Baricoche, ¿cómo es? No es Baricoche. Ya te dije. Baricoche y después Merlín, el mago Merlín. Esa Guau. descripción del mismo Huiracocha. sabio. Huico. Wow. Y empecé a leer de eso, empecé a buscar en internet, ¿no? Y sí, había más personas que seguían esa teoría de que existían entre los dioses que ellos, de sus historias, ¿no? Ujú. Esos dioses, habían dioses que tenían descripciones parecidas y que incluso tenían hasta personalidades y cuestiones que se describen de los dioses. Aquí te hago esta pregunta, aquí viene, todo esto es para hacerte esta pregunta. ¿Tú crees que hay un misticismo, un misterio, algo de semilla cósmica, intergaláctica en las respuestas de estas civilizaciones tan interesantes? Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí. No sé, hay algo que a veces, como te digo, respeto las religiones, soy católica y siempre le pregunto a mi socio, a mi almohada, a cualquiera. Yo creo que hay más allá algo. ¿Verdad? Sí. O sea, al margen del respeto de la creencia, ¿no? Hay más allá. Hay seres que están ahí y yo digo, señales. Hay algo, ¿no? Claro. Y pienso que tu amiga que luego va a hablar nos va a sacar de esas dudas. Vamos a hablar con ella. Mira que hicimos un programa sobre extraterrestres con mi gran amigo Raúl y al final ella dio una respuesta muy polite, muy política, pero yo que ya la conozco, le dije, ¿tú lo que tratas de decir es esto? Y me dijo, sí, Manuel, es eso. Y yo le voy a decir que ella misma te lo diga. Okay. Pero vamos a continuar, porque vamos a continuar un poquito más. Entonces, Wow. volvamos a esa hermosa
ese hermoso propósito que tienes tú hoy en día con los incas y llevar tu cultura, enaltecer tu cultura y llevarla a todos lados, porque hay mucha gente que no la conoce. ¿Qué planes tienes? ¿Cómo crees tú? ¿Cómo se conecta la Pachamama contigo para darte ese mensaje de que tienes que llevar mucho más, contar mucho más y honrar a tus ancestros a través de ti? Bueno, es que a través de mi historia real van a haber historias tal vez también de ficción, donde una niña o una princesa como yo se reencarne en historias diferentes. O sea, esto de la última princesa inca no va a ser solo un abrebocas, va a ser un seguimiento de historias reales, de ficción, de acción y de, ¿cómo puedo decir para no herir susceptibilidades? Hiérelas, no importa. Bueno, que se curen. De destapar lo que muchos no creen, decir, de algo oculto que puedan tener, ¿no? Como te dije, yo saqué un libro, el primero, de 36 que todavía vienen, ya sean reales o ficción, pero van a venir. Y después ya... Nunca lo van a saber. La única manera de saber si son reales o ficción es leyéndolo. Exactamente, exactamente. La primera sí fue real y las otras también van a ser real, pero hay mucho misticismo en lo que voy a hacer porque ya son años. No es de ahora. Este proyecto no es de ahora. Desde que salí de mi país a los 18 años, con la mayoría de edad, dije, yo voy a regresar algún día dejando un legado en este país y hacer conocer más mis raíces y mis costumbres. Me encanta. Hablemos un poquito más de la gastronomía. No podemos irnos sin que me hables qué rico, un ya poco me diste hambre. de la gastronomía inca. Sí, ya es la hora de comer. Entonces, y como buen gordito, ¿cómo es la gastronomía inca? Pero esa ancestral, esa que solo tú sabes, porque la comida peruana para mí es una de las mejores gastronomías del mundo. Sí. Eso es arte hecho comida para mí. Uh-huh. Déjame hacer un paréntesis aquí rapidito antes de que me responda. Un amigo me dijo una vez algo que me dolió, pero después lo entendí, tuve que entenderlo. Uh-huh. Estábamos hablando de las gastronomías de Latinoamérica. Y yo le hablo, pues obviamente, como sabes, soy venezolano, y hablo de mi gastronomía, y la gastronomía venezolana. Y este señor es conocedor de gastronomía, es medio furi. Uh-huh. Y me dice, ¿qué? ¿Qué dijiste? Y yo, la gastronomía venezolana. Y me dice, ¿cómo? ¿Otra vez? La gastronomía venezolana. Y me dice, no, Manuel, la gastronomía venezolana no existe. Eso no es gastronomía. Y sentí que me atacó en mi tricolor, ¿sabes? En mi alma. Pero lo que vino después le dio un punto. Me dijo, mira, cuando estudias la gastronomía latinoamericana, la peruana, solamente hay dos. La peruana y la mexicana. Oh, mira. Y todo lo demás son versiones o copias o adaptaciones de estas dos verdaderas gastronomías, en donde tienen no sé cuántos ingredientes, o tipos de ingredientes, uh-huh, tipos de papas, tipos de ajís, tipos de etcétera. Entonces, supuestamente, según el estudio de la gastronomía, según él, solamente existen dos. Obviamente que me seguía ofendido, ¿no? Pero entonces me decía, ¿tú crees que tu arepa es tuya? ¿De dónde viene el trigo? ¿De dónde viene el maíz? ¿De dónde viene la harina? ¿Ustedes creen que, y usted me decía, ¿ustedes creen que ustedes los colombianos y los venezolanos se pelean por la arepa? ¿Y ustedes de verdad creen que esa arepa es de ustedes? Nada más la tienen ustedes. ¿Ustedes creen que esas empanadas nada más las tienen ustedes? ¿Ustedes creen que esos granos y así empezó a decir y no, ya no me sigas diciendo? Mejor comamos y vamos a mantenerlo así. Y me quedé con mi rabiecita, pero lo comparto. Porque está, claro, y si lo piensas, los incas y los aztecas y mayas, pues son las civilizaciones más antiguas, por lo menos descubiertas hasta ahora. Uh-huh. Y será de eso, por eso es que nada más existe dos gastronomías. Y si es así, entonces cuéntanos ahora cómo es esa gastronomía inca. Primero,
Fui dueña de restaurante. Oh. Desde que tengo uso de razón, mi madre también se dedicaba a lo que era la gastronomía, porque daba la pensión para un instituto pedagógico que existe en mi país, en mi pueblo, Lampa. Y segundo, la gastronomía peruana no se puede repetir la comida. Tenemos más de 365 platos variados para cocinar, de acuerdo a la región, costa, sierra y selva. Tenemos más de 3.600 o 800, por no equivocarme, si alguien me pueda corregir en eso, variedades de papa. ¿Cuántas? ¿3.000? 3.600 o 3.800 variedades de papa, que eso se tiene albergado en el Museo Nacional de Investigaciones. O sea, no lo dice Ariela, no lo digo yo por decir. Por eso digo, si quieren saber más del Perú y de la gastronomía, involúcrense en la tecnología, te saca de muchos apuros, claro, de muchos, y podemos ser ignorantes, pero no podemos dejar de hacerlo, ¿verdad? Es una decisión. Exactamente. Y pues bueno, la gastronomía, ¿qué comía antes yo de niña? Uh-huh. Nadie sabe qué es un quispiño. 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 Es ¿cómo se diría? Se muelen ciertas variedades de granos para lograr hacer esa masita de quispiño que se come con queso, y eso es lo más delicioso. Quinoa, cañagua, trigo, son como 5 o 6 granos que se trituran, y eso se hace una mezcla de cal, y los campesinos lo amasan y lo hacen como unos cubitos, y eso es lo más delicioso que hay. Wow. El pesque, que en quechua es el puré de quinoa, pesque es en quechua, pero es un puré de quinoa. Hay una anécdota graciosa, ¿no? Por decir, mi padre siempre contaba eso y decía de que cuando, no olviden sus costumbres, nos decían, sus raíces, de que cuando un muchacho del pueblo salió y se fue a México, al extranjero, no sé, whatever, a cualquier país del mundo, regresó de muchos años, y el padre campesino, muy, como dicen, había matado la vaca, había ordeñado las vacas, había hecho el queso, todo fresco, viene con tanto amor a entregarle a su hijo que fue al extranjero a mejorar su estatus, y le entrega y le dice en quechua, ¿no? Le dice: hijo, te vengo a entregar lo que a ti más te gustaba cuando eras niño, te hice tu mejor potaje. Todo en quechua, porque el padre no hablaba español, ¿no? Y el hijo, con el idioma ya del inglés, ¿no? Le dice: ¿qué es esto? Que lo que comió en su infancia lo estaba negando cuando ya era adulto. ¿Y qué es esto? Yo no comer eso. Y el padre dijo que cómo no comer si toda una vida no teníamos zapatos, pero teníamos esta comida que brindarnos, y era lo más delicioso que tenías de niño, y que ahora me estés diciendo no comer eso. Dice que agarró el padre y se quitó el correazo y le dijo que a mí tú me vas a decir porque te mandé, dejé de ganarme, como dicen, mi dinero para mandarte al extranjero, y que tú me vengas a decir que no conoces esta comida. Y lo agarró a correazos. Y ahí empezó, de lo que hablaba inglés, empezó a hablar pesquen tatay, pesquen suma tatay, suma. Se recordó de todo, de repente. Todo, se acordó de todo. Por eso vamos a lo que dices tú, ¿no? Sí, no olvidarnos nuestras raíces, nuestras costumbres, el choclo, las habas, o sea, los granos que existían en esos entonces, eran lo más natural. ¿Cuál es tu plato favorito? Bueno, es difícil escoger, pero si pudieras escoger uno o dos, pues. No. 3. El maíz. Puedo escoger el choclo, que nunca lo dejaría de comer, así procesado, ¿no? La quinoa, el potaje de quinoa. Y el otro, el ají de fideos, que mucha gente no conoce. Está algo tan simple que es una masa de fideos con todos los vegetales que van, pero es de donde yo nací. Yo cada vez que voy a mi pueblo, a mis raíces, yo hago preparar casi todos los días ese plato. Te conecta, ¿no? Te conecta con todo. Y ya saben, la señorita que viene seguro va a querer ají de fideo. Y es donde yo nací, donde yo crecí. Y me conecto y como todo lo que comí de niña. Y voy a los lugares donde corrí de niña. Y todo es una conexión con esa santa tierra y esa Pachamama, donde tú dices, nunca debí haber dejado.
pero por circunstancias de la vida tú tuviste que... Claro. Soy la única que salió al extranjero. De todos tus hermanos. De todos mis hermanos. Bueno, han salido de visita pero Por la única que se fue a vivir. La única valiente. Uy, sí. Porque dice vivir en el... Y hablabas de miedo y miedo hace rato. Y mira, eres la única valiente. Valiente al salir, Bueno, pero miedo a las cámaras, sí. Sí. Pero las cámaras no son nada antes de tomar una decisión. ¿Y saliste sola? Salí sola. ¿Sola? Sola, desde muy jovencita. ¿Nos puedes contar un poquito de esa historia? Este es el momento en donde doy las gracias a estas personas, a estos sponsors que nos apoyan y hacen posible este programa. El principal sponsor que tenemos, que es Power Up Podcast Channel, que nos dio la oportunidad en estos estudios en Weston, en el Town Center de Weston, Florida. Tree of Life Financial Group, Tree of Life Media, parte de la familia de Tree of Life Financial Planning. Y aliados con Woman Financial Planning Boutique y Olga, que es este espacio, este templo para mujeres. Hybrid Business Intelligence, esta nueva tecnología que ayuda a integrar inteligencia de negocio, inteligencia legal, inteligencia financiera. Quiero agradecer muchísimo a la gente de Alquimanueva, un equipo bellísimo con el que estoy trabajando. Si estás viendo esto, muy pronto es posible que el episodio se haya dividido en partes y ya viene la siguiente parte. Este es el momento en donde doy las gracias a estas personas, a estos sponsors que nos apoyan y hacen posible este programa. El principal sponsor que tenemos, que es Power Up Podcast Channel, que nos dio la oportunidad en estos estudios en Weston, en el Town Center de Weston, Florida. Tree of Life Financial Group, Tree of Life Media, parte de la familia de Tree of Life Financial Planning. Y aliados con Woman Financial Planning Boutique y Olga, que es este espacio, este templo para mujeres. Hybrid Business Intelligence, esta nueva tecnología que ayuda a integrar inteligencia de negocio, inteligencia legal, inteligencia financiera. Quiero agradecer muchísimo a la gente de Alquimanueva, un equipo bellísimo con el que estoy trabajando. Si estás viendo esto, muy pronto es posible que el episodio se haya dividido en partes y ya viene la siguiente parte.